El día de ayer, senadores del Partido Acción Nacional acudieron a la Suprema Corte para presentar un recurso de anticonstitucionalidad por la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial. Lo que se busca es que permanezcan los fideicomisos del Poder Judicial. Le pregunto esto, presidente, porque usted lanzó la propuesta para que los 15,000 millones de pesos que se valoran están en estos fideicomisos que los legisladores decidieron que se eliminaran, podrían ocuparse para atender la situación en Acapulco. Hubo una respuesta por parte de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, en un sentido favorable de dialogar y ver este tema. Luego, pues ya no hubo, se habló más del tema. Ayer los legisladores del PAN, pues insisten en que se mantengan estos fideicomisos, que se ha puesto de manifiesto. Algunos de ellos son para mantener pues privilegios que no tienen muchos funcionarios públicos, pero que sí tienen funcionarios de alto nivel en el Poder Judicial. Nos comentaba el día de ayer que no tenía la información de la Secretaría de Gobernación de si ya había acercamiento con la ministra y preguntarle, presidente, si ya hay información respecto a eso y cómo vislumbra que vaya a terminar este tema, si sí habrá respuesta favorable para que esos recursos se ocupen en favor de la población o los fideicomisos se mantendrán. Pregúntale, presidente. Pues es muy lamentable, ¿no? Que estas cosas sucedan porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte, que un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco y ahora cambian, ya están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas, ¿no? Pero a ver si la secretaria de Gobernación nos dice qué hay, porque incluso no solo fue la presidenta de la Corte, luego del oficio de la presidenta de la Corte, hay un acuerdo del Congreso y firman hasta el representante del PAN. Y ahora se rajan, se echan para atrás. Pero a ver si sabes algo. O sea, mande. Sí, pero ya no es uno. Ya, no sé cuántos amparos. Y la señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron o por qué no va a cumplir. De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada, nada. Sí. Pero ¿cómo es posible que este fideicomiso de 15,000 millones, o sea, cómo es posible que tengan tantos privilegios los ministros, que ganen 700,000 pesos mensuales? Ganan más que los ministros del gobierno de Estados Unidos. Habiendo tantas necesidades.
pero además violando la Constitución, porque el artículo 127 de la Constitución establece que nadie puede ganar más que lo que gana el presidente de la República. Está en la Constitución y ellos ganan 4 veces más que lo que gana el presidente de la República. Y es un gremio muy conservador, porque cuando hicieron la asociación, cuando se llevó a cabo la mezcla que se conoce como PRIAN, entonces, en pago, desde Salinas le empezaron a dar al PAN el Poder Judicial, al grado de que Zedillo, con la misma política, nombró a un panista como procurador de la República. Y jueces, magistrados, ministros del PAN, o sea, les entregaron completamente ese poder a un partido. Deben haber quienes no son del PAN, pero la mayoría o son panistas o son filopanistas, muy conservadores, aunque repito, deben de haber excepciones. Pero la regla es que ese poder es de lo más conservador y muy corrupto. Y eso es lo que están demostrando ahora. Por eso es muy importante que se lleve a cabo una reforma constitucional para que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se elige a los presidentes municipales, como se elige a los gobernadores, como se elige a los diputados, a los senadores, al presidente de la República. Que es muy difícil el que el pueblo elija. No está preparado el pueblo para elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros. No está preparado como en la época de Porfirio Díaz el pueblo para la democracia. Entonces, sí es interesante esto, tratarlo. A ver si ya te hice esperar mucho. No. Gracias, presidenta. En efecto, bueno, primero señalar que se tuvo un encuentro con la ministra presidenta. Se nos informó pues que derivado de estos amparos y de la acción de inconstitucionalidad que ahora, bueno, presentó 50 senadores de la República, pues que habría que esperar a esa resolución por parte de los ministros, que no era posible que se pudiera tomar esa determinación hasta en tanto no se resuelva por la Corte. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido planteando? Varias cosas. De entrada, hay que señalar que son los propios jueces y magistrados, teniendo interés en este asunto, los que están promoviendo estos amparos y ellos mismos son los que están determinando las suspensiones. Solamente para dar un ejemplo. Hay 3 amparos con suspensión, hay una acción de inconstitucionalidad. Las suspensiones han sido por jueces, magistrados de Chihuahua, por la Asociación de Jueces y Magistrados de la Ciudad de México y de jubilados de Morelos. Pero en el segundo amparo, el de la Asociación de Magistrados y Jueces,
la jueza de la causa era agremiada a la misma organización. Entonces, ella promueve el amparo y ella misma decide la suspensión. Si eso no es conflicto de interés, pues entonces no sabemos qué signifique el conflicto de interés. Entonces, eso por un lado, pero por el otro, lo que hemos venido planteando es que hay suspensión de amparo cuando se presume que puede haber una afectación. En este caso, como ya todos sabemos, ya ha habido transparencia al respecto, no hay ningún tipo de afectación en los derechos ni de jueces, ni de magistrados, ni de ningún trabajador del Poder Judicial, porque como hemos dicho en este espacio y el presidente ha mostrado, los recursos que provienen de derechos laborales vienen del presupuesto de la Federación. Ahora recientemente aprobado, donde se integran todos los recursos de sus jubilaciones, de sus servicios médicos y de todas estas prestaciones. Entonces, no debería de haber este tipo de suspensiones, no solamente porque hay un conflicto de interés entre quien las está interponiendo y quien resuelve, sino porque no existe ningún tipo de derecho afectado. En ese sentido, debería de avanzar este compromiso de regresar los recursos de los fideicomisos, porque como se sabe, pues es una decisión ya del Congreso. O sea, pasó por la Cámara de Diputados y pasó por la Cámara de Senadores el que se extingan estos fideicomisos y que pasen al presupuesto, etiquetándose ahora incluso ya viene en el presupuesto una cláusula, presidente, donde se establece que los recursos que pudiesen regresarse de los fideicomisos ya vienen etiquetados para exclusivamente ser utilizados en el caso de Acapulco y los damnificados de Acapulco.